La emisión del vídeo realizada por Discovery de Salud Televisión titulado SIDA, la farsa continúa, en el que se explica que nadie ha aislado nunca el llamado VIH y por tanto no existen micrografías, es decir, fotografías realizadas con microscopio electrónico de ese supuesto retrovirus, ha dado lugar a comentarios de numerosas personas que se sorprenden de la afirmación, alegando que basta una sencilla búsqueda en Internet para encontrarlas. ¿Son realmente fotografías del VIH las que en Internet se publican supuestamente de él? El asunto es vital, porque para verificar que un virus existe debe haber sido aislado, microfotografiado y su ADN secuenciado. En la imagen puede verse una micrografía de un virus, el Ectocarpus siliculosus, aislado por el Dr. Stefan Lanka en 1990. Los virus son entidades estables que pueden aislarse y fotografiarse en 3 dimensiones. No ocurre lo mismo con el material celular con los llamados retrovirus. Para obtener micrografías de estas partículas hay que fijarlas en resina y cortar esta en láminas ultrafinas que se colocan en el microscopio. En la imagen pueden verse diferentes clases de partículas, algunas de las cuales son consideradas retrovirus y otras no. A simple vista ningún experto puede distinguirlas, por lo que una condición básica de cualquier micrografía es la referencia del artículo en el que se describe cómo se obtuvo. ¿Cómo debería ser una micrografía del VIH? Lo que ven en la imagen es el esquema que el profesor Hans Gerderblom, el mayor experto del mundo en micrografía del VIH, propuso para explicar su composición. En él puede verse la información genética, la enzima retrotranscriptasa, la cápside y las protuberancias que lo recubren, y que se dice que utiliza para unirse a las células que infecta. El VIH, como el resto de los retrovirus, tiene además otras características. Mide entre 100 y 120 nanómetros, por lo que es básico que las micrografías incluyan una barra de medida que permita observarlo, y se depositan en la banda de densidad 1,16 gramos por mililitro, cuando se centrifugan en un gradiente de densidad de sacarosa. Finalmente, es preciso que en el artículo de referencia de la micrografía se haya demostrado su capacidad de infectar, y en el mismo o en otros artículos complementarios se secuencie su genoma y sus proteínas, como hizo el equipo del Dr. Lanka con el virus Ectocarpus siliculosus. En la imagen, el artículo aparecido en Virology, con la secuenciación de las proteínas y el ADN obtenido a partir del virus aislado. Bueno, pues en los casi 30 años transcurridos desde el supuesto descubrimiento del VIH, nadie ha mostrado jamás partículas que cumplan esas características, ni existen en la literatura científica artículos que describan el aislamiento, purificación de partículas infecciosas con las características del VIH. Ni se ha publicado jamás micrografía alguna de partículas que respondan a esa descripción, es decir, partículas con un diámetro de 100-120 nanómetros y con protuberancias. ¿Qué son entonces las imágenes que pueden encontrarse en Internet y que se presentan como fotografías del VIH? Una gran parte no son micrografías, sino dibujos, esquemas, aerografías, infografías, recreaciones gráficas o animaciones en 3D realizadas mediante ordenador, algunas de las cuales pueden verse en las imágenes, es decir, pura ficción. En algunos casos se trata de auténticas micrografías, pero no muestran partículas con las características atribuidas al VIH. En realidad se trata de retrovirus endógenos, como el HERV-K, que aparece en la imagen, microvesículas de transporte celular, como estas extraídas del prestigioso manual Biología Molecular de la Célula, u otros tipos de partículas denominadas semejantes a retrovirus, precisamente por su semejanza con ellos, como puede comprobarse comparando esta imagen del supuesto VIH con la del HERV-K. Un ejemplo del escaso rigor con el que algunos medios de comunicación difunden supuestas fotos del VIH es la publicada el 23 de diciembre del 2010 por el diario español El Mundo, donde en el pie de foto de la imagen que pueden ver en pantalla se decía: el virus VIH, de color rojo, adhiriéndose a un linfocito humano, Center for Disease Control. Con lo que la inmensa mayoría de sus lectores habrán pensado que el VIH es esa especie de pulpo con tentáculos que se observa en la parte izquierda. Sin embargo, basta ir a la propia web de los Center for Disease Control para encontrar esta otra foto que les mostramos, y que no es sino una ampliación de la anterior, en la que se aprecia la barra de tamaño, demostrando que ese pulpo rojo tiene un tamaño descomunal, y no puede ser pues un virus, y es que en realidad se trata de un linfocito. Lo que los CDC dicen que son virus del VIH son los puntitos verdes, pero si bien estos se acercan más al tamaño atribuido a los retrovirus, lo cierto es que tampoco tienen las características que se supone caracterizan al presunto VIH.
Por último, un caso que ilustra lo que está ocurriendo con el VIH es el del HL23V. En 1975, Robert Gallo publicó en el número 187 de la revista Science un artículo afirmando haber aislado el primer retrovirus humano, que postuló como causante de la leucemia. Posteriormente, en varios artículos, Gallo presentó incluso más evidencia que en el caso del VIH. El artículo inicial mostraba las micrografías que pueden verse en la imagen, con el HL23V brotando de la célula igual que el VIH. Sin embargo, poco después se presentaron datos que llevaron a la revista Nature a publicar una retractación, y en 1980 se demostró definitivamente que los anticuerpos del HL23V no eran específicos. Actualmente nadie, ni siquiera el propio Gallo, considera que sea un retrovirus. La opinión generalizada entre la gente es que el causante del SIDA es un retrovirus conocido por VIH. Sin embargo, muchos científicos biomédicos ponen en duda esta hipótesis. Nosotros proponemos que un grupo de científicos independientes pondere de manera exhaustiva todas las pruebas existentes a favor y en contra de esta posibilidad. También proponemos que se efectúen estudios epidemiológicos críticos. Hemos enviado nuestra propuesta a varias publicaciones científicas, pero ninguna la ha publicado, a pesar de que iba avalada por la firma de casi un centenar de prestigiosos investigadores. Hasta el momento, 3 premios Nobel han manifestado públicamente sus dudas acerca de la tesis oficial. La bióloga Barbara McClintock, ya fallecida, el profesor Walter Gilbert, de Harvard, y por último, Kary Mullis, premio Nobel de Química en 1993, a quien vemos en la imagen. Actualmente reside en San Diego, en la costa de California. Kary Mullis es el inventor del APCR, un procedimiento que permite aislar y observar los genes ampliados de un microorganismo. Este descubrimiento ha revolucionado el trabajo de los científicos en todos los laboratorios del mundo y se ha convertido en un instrumento valiosísimo en la investigación sobre el SIDA, lo que ha llevado a Mullis a profundizar en este tema y a poner en duda determinados aspectos incuestionados hasta ahora. Yo intentaba encontrar unas referencias, es decir, los trabajos científicos que demostraran que el virus VIH era la causa del SIDA. Necesitaba estos datos porque estaba redactando un informe y tenía que citar estas referencias para poder decir, esto es así, como confirman tales y tales documentos. Pero no conseguía encontrarlos. En anteriores trabajos nunca había tenido el menor problema a la hora de buscar las fuentes científicas sobre las causas de algún fenómeno. Normalmente es fácil encontrar estos datos recurriendo a publicaciones especializadas. Se averigua quién ha estudiado determinado tema, qué descubrimientos ha realizado y cuál es su tesis de trabajo. Pero esta vez no fue así. Pregunté a todos los investigadores sobre el SIDA por qué opinaban que el VIH era la posible causa de la enfermedad. ¿Cómo tenían la certeza? ¿Con qué documentos trabajaban? Todos me contestaban, pues hay un montón de datos que lo avalan. Y yo les decía, ¿podría decirme exactamente cuáles? Yo estaba deseando encontrar lo que buscaba para terminar mi trabajo. Necesitaba esos datos para citarlos en mi informe sobre el VIH en la sangre. Solo quería eso. Solo quería documentar mis teorías y para ello necesitaba la prueba de que el VIH era la posible causa del SIDA. Pero no pude conseguirlo. Nadie me daba la respuesta. Siempre me contestaban que los papeles los tenían en la oficina y yo decía, bueno, pues envíeme esos documentos desde su despacho, pero nadie lo hizo. Para Mullis, esta dificultad en conseguir las pruebas demuestra que la investigación se ha realizado sin respetar las reglas más elementales de la metodología científica. Mullis es de la opinión de que en el tema del SIDA todo se ha hecho con demasiada precipitación. La investigación, la divulgación pública, el intercambio de opiniones entre la comunidad científica y, por último, la conclusión a la que se ha llegado, que no es más que una verdad a medias.
Normalmente la ciencia no suele discurrir por esos caminos. Cuando se quiere afirmar algo, hay que experimentarlo previamente para obtener unos resultados. Hay que estudiar el tema con detenimiento y preguntarse si hay algo en lo que nos hayamos podido equivocar. Si es así, conviene realizar un nuevo experimento para comprobar los datos. Las ruedas de prensa deben convocarse después de concluir este proceso. Esta es la manera de establecer las evidencias científicas. En el caso del SIDA, efectivamente se convocó una conferencia de prensa en la que se afirmó: el VIH es la causa del SIDA. El Centro de Control de Enfermedades en Atlanta se hizo eco de estas palabras añadiendo: cuidado, el VIH es un organismo peligroso. Si lo encuentran en un paciente que presenta determinado tipo de síntomas, deben informarnos. Y se lo comunicaron a todos los médicos. Sin embargo, no explicaron por qué lo sabían. Se convirtió en una verdad con demasiados interrogantes, pero no puede considerarse en modo alguno una verdad científica. Mullis opina que se han realizado suficientes estudios sobre el SIDA. Sin embargo, aún no tenemos los datos necesarios para confirmar que el VIH es su agente causante. Necesitamos una evidencia científica que demuestre la certeza de esta hipótesis. No disponemos de una evidencia científica, solo hay un muestrario de argumentos. Permítanme un símil. Tenemos un culpable al que no hemos visto asesinar a su víctima. No le han pillado infraganti, pero existen pruebas en su contra, manchas de sangre o lo que sea, y se le lleva a juicio. Y ocurre como en el caso del señor O.J. Simpson, que aunque hay ciertas evidencias que le inculpan, por distintos motivos el asunto toma un sesgo diferente. El profesor Montagnier dispone de un descubrimiento reciente que contradice los argumentos de sus adversarios sobre el estado latente del virus previo al desarrollo de la enfermedad. Dos artículos publicados en la revista científica Nature sostienen la teoría de que el virus no pasa nunca por un periodo latente. Desde que el individuo se infecta, el VIH y el sistema inmunológico libran una batalla encarnizada. Batalla que finaliza con la victoria del virus. John Maddox, redactor jefe de la revista, ha pedido a Duisberg, a Mullis y a los que rechazan el protagonismo del VIH en el SIDA que reconozcan públicamente su equivocación. Si Maddox piensa que esos artículos prueban que el virus VIH provoca el SIDA, debería pegarse un tiro. Nunca ha aceptado las hipótesis alternativas de las personas como yo. Siempre ha mantenido una opinión cerrada. ¿Por qué todo el mundo ha aceptado sin pestañear que este virus es el causante? Si hasta 1995 no se sabía el origen del SIDA, ¿por qué llevan 10 años actuando como si lo hubieran sabido desde el principio? A pesar de los artículos de Nature, Mullis mantiene su postura no solamente por lo que acaba de explicar, sino fundamentalmente porque estos trabajos no aportan, según su opinión, ninguna luz sobre el papel del virus en la destrucción del sistema inmunológico. Lo que, proviniendo de un premio Nobel, constituye una razón de peso. Estoy absolutamente convencido de que no es la causa del SIDA. Los hechos están ahí. Si queremos tenerlos en cuenta, demostrarán que el VIH no es el causante del SIDA. ¿Existe el SIDA? Todas las enfermedades que se asocian al SIDA existen. Muchas de ellas desde hace mucho tiempo. Pero nunca aparecían en las mismas personas a la vez, lo que parece indicar la presencia de algún tipo de síndrome. En realidad, si analizamos dolencias como la neumocistis carinea, el sarcoma de Kaposi y la aparición de hongos en la garganta, en la cabeza, en la cara y en las extremidades, descubriremos que todas esas afecciones tienen una causa determinada, pero que no siempre es la misma. No hay ninguna razón para creer que todas responden a la misma causa. La medicación ha ido evolucionando. Los primeros medicamentos, el primer medicamento fue el AZT. El AZT era quimioterapia para el cáncer y así lo sacó el laboratorio Burroughs Wellcome, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etcétera, etcétera. Pero este era todavía más. Así que no se aceptó. Ni siquiera como se da la quimioterapia. La quimioterapia no se da en continuo. Se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis
antes de cada ciclo. Aquí no. Aquí se dio, usted tómelo ya de por vida, a dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie. Se cargaron a todo el mundo. La medicación que se da ahora, los antirretrovirales de ese tipo, y el AZT incluso se sigue dando, pero a dosis mucho más pequeñas. Se mezclan con otros medicamentos. Pero de cualquier modo, el problema no es el tratamiento. El problema es el diagnóstico. Los primeros test que se hicieron fueron el test ELISA. El test ELISA, hay que saber que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba y que era un virus el que causaba esas enfermedades. Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test son royalties, el dinero. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo, lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental, en un estudio hecho sobre aspirantes a la Marina de los Estados Unidos, sobre decenas de miles. Entonces decimos, bueno, habría que plantearse cómo es que seguimos pagando de nuestros bolsillos un test que da más del 80% de falsos positivos. Respuesta de los oficiales, pues porque luego, ya lo sabemos, pero luego lo confirmamos con otro, que es el Western Blot, que ese es 100% fiable. Eso es lo que os dirá Nájera, el doctor Nájera, en España, por ejemplo, lo ha dicho. Pregunta siguiente. Doctor, entonces, ¿por qué en Inglaterra está prohibido? Por no ser fiable. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde el haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido hepatitis, enfermedades reumáticas como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado. Luego vinieron los test de virus. En realidad los test de virus se hicieron desde el principio, los test convencionales de virus. Pero no se hacían sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no se hacían test de virus igual que se hacen para la hepatitis o para otras cosas. Pues muy sencillo, porque muchas veces daban negativos, aunque la gente se estuviera muriendo. Entonces, que te estuvieras muriendo de SIDA o en estados terminales y que no tuvieras el virus, era un pequeño problema. Así que dejaron de hacerlos. Incluso renombraron los casos. Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, con Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, establecieron un acuerdo por el cual, si tú tenías SIDA, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías SIDA. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito, simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué los linfocitos CD4 habían bajado. Y se quitaron el problema en medio. Luego vinieron los test de carga viral. Desgraciadamente los test y empezaron a encontrar virus por todas partes. Desgraciadamente los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polimerasa. Esa técnica fue inventada por Kary Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso, en los años 90. Y Kary Mullis desde el principio dijo que su técnica no servía para contar virus. Hemos publicado artículos de Kary Mullis. En este libro hay una entrevista que le hicimos cuando vino a Madrid. Y entonces, bueno, se plantea la cuestión. Usted que me está viendo no es científico, yo tampoco, pero tenemos sentido común. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Kary Mullis, que inventó la técnica, que dice que no sirve para contar virus, o a los que viven de vender la técnica? Pues mi humilde sentido común me dice que haga caso a Kary Mullis, que lo único que ha ganado con esto
es ser insultado en los medios de comunicación, ser boicoteadas sus publicaciones y lo mismo que han ganado todos los disidentes del SIDA, recibir palos por todas partes, mientras que los otros se han hecho multimillonarios. Y esto no hay que perderlo de vista, siempre, ¿qué ganan unos, qué ganan otros? Bueno, yo me llamo Manuel Garrido, soy médico y en el año 87 pues parece ser que un colega médico había estado en una conferencia que habían dado por aquí unos agentes del CDC que habían llegado de Estados Unidos y bueno, quedó bastante impresionado con la conferencia. Y parece ser que bueno, lo que él sacó en conclusión es que había un virus que se transmitía por vía sexual y sanguínea y tal, y que entonces a mí me recomendaba este amigo: oye, Garrido, tienes que hacerte un test porque mira que hay una infección por ahí que causan que se transmite por... y tú como estás... Yo de aquella estaba... mi compañera tenía problemas con drogas intravenosas y entonces yo me hice el test. Bueno, el caso es que todo empieza un poco en el momento en que el test da positivo. Inmediatamente pues entras ya en una dinámica, porque claro, te decían que esto era una infección para la que no se tenía cura, que no se tenía... Entonces, claro, lógicamente eso da lugar a un periodo de 5 años pues desastroso, porque claro, todo lo que te decían era que esto no tenía cura, que te moría, te imaginas que no te queda mucho tiempo. Entonces me desestructuró, por así decirlo, la vida una temporada de 5 años, que no te cuidas, las tendencias negativas que uno pueda tener se acentúan. Tenía ciertos problemas con el alcohol que se agudizaron, y bueno, así, no obstante, pues creo que una cosa buena que hice todos esos años fue que me mantuve, si bien no me cuidaba nada. Una cosa buena que hice, que después me di cuenta de que había sido una buena decisión, fue no tomar medicación. Yo simplemente, aunque no sabía de aquella lo que después empecé a saber sobre esto, sabía que la ZT, que era quimioterapia del cáncer, y yo sabía que la quimioterapia del cáncer, como sabe cualquier estudiante de medicina, no es incompatible con la vida a medio y largo plazo. La quimioterapia del cáncer se usa por periodos cortos los enfermos de cáncer porque es muy tóxica. Eso come los glóbulos blancos, provoca anemias, es decir. Entonces yo no entendía, dije, bueno, eso no es opción. Si no se encuentra una solución, yo esto en todo caso no voy a usar. Dije, bueno, está ahí esa cosa, pues si llegado al caso, si las cosas están tan mal, tendría que tomar esto. Entonces yo me limité, seguí haciendo mi trabajo, pero mal, sin motivaciones para vivir. De hecho estaba preparando unas oposiciones por primera vez en muchos años y lo dejé, y así estuve llevando una vida bastante mala, hasta que en un momento, eso fue en el año 92, yo dije, bueno, tuve un momento de lucidez y dije, bueno, pero aquí yo no sé si el virus me matará o no me matará, pero yo, la vida que estoy haciendo, a mí me está matando esto. Sí, si no me mata el virus, digamos, me voy a matar yo con esta vida. O sea, esto no puede ser. Entonces cogí y inicié un cambio. Inicié un cambio sin saber nada de nada, porque yo a todo esto seguía pensando que el virus, que estaba ahí, que estaba infectado, que yo me iba a morir. Pero en todo caso dije, bueno, pues mira, yo no gano nada con esta vida, no estoy contento nada con esta vida que llevo,
llevo 5 años así, me voy bueno, di un cambio. Y cuando ya llevaba 9 meses había dejado el alcohol, mejorado me cuidaba, bueno, 9 meses. Y se me ocurrió, dije, bueno, pues voy a ver, ya en el 93, 9 meses después de haber iniciado estos cambios, fui al hospital a hacer un control, porque desde el año 87 no había hecho otro control, y estaba todo perfecto. Pues a mí me extrañó un poco, ¿no? Bueno, yo iba bastante tranquilo, la verdad, ¿no? Iba muy tranquilo, o sea, de hecho me encontraba bien, y aunque no sabía lo que sé ahora, allí estuve esperando. Bueno, el asunto es que el resultado estaba todo bien, y a mí si ya estaba tranquilo, me fui más tranquilo todavía, y dije, bueno, si antes ya había decidido no tomar medicación, pues en ese momento decidí que ya no iba a tomarla, desde luego. Eso era en marzo. Ese mismo año, en el 93, a finales de año, en septiembre, octubre, ya empecé a conocer otras informaciones sobre el tema. Entonces hice una visita a Barcelona, entonces allí me enteré de que había científicos que no compartían esta idea de que el SIDA fuera causado por un virus. Y entonces, bueno, a mí ya me extrañó. Digo, bueno, pero esto, ¿cómo es esto? Resulta que estos científicos son gente muy competente, y ¿cómo es que a los médicos no se nos dice nada de esto? ¿Cómo es que no hay nada escrito en revistas médicas, ni se comenta, ni... Aquí todo lo que te dicen médicos y especialistas es que te vas a morir y que esto es... Y lo único que te ofrecen es quimioterapia del cáncer para matarte el virus. Me extrañó mucho, ¿no? Y a medida que iba leyendo, desde luego claro, primero extrañado, después ya indignado, pero por lo menos eso debía saberse, ¿no? De que hay dudas en ese... Entonces ya empiezas a irte documentando, profundizando en esta información, y con la misma ya me pareció tan importante que eso fuera así. Y luego está el hecho de que los estaban censurando. De hecho, el primer crítico en esto, Peter Duesberg, que en el año 87 lanza una serie de alegaciones contra esta hipótesis del virus, me entero de que lo amenazan y le cortan los fondos para investigar, y entonces a mí ya eso fue lo que me dije, no, esto no puede ser. Es decir, la censura no cabe, no tiene lugar, no tiene sitio en temas científicos, y desde luego si estos están censurando a estos señores, están demostrando que no tienen argumentos, por lo tanto se están descalificando. Para mí esto no... Y ya empecé a concederle mucha más importancia a eso. Y bueno, efectivamente, lo que hice inmediatamente es luego ya, una vez que me documenté y seguí documentándome, pues yo por todos los medios a mi alcance intenté que esto lo supiera. Entonces, en los comités anti-SIDA de Santiago, yo siempre me había desentendido del tema del SIDA. Es más, no sabía mucho del tema del SIDA porque no quería saber, porque como siempre se me había dicho que era todo fatal, y de todas formas en el fondo siempre hay una sensación de que no me acababa de convencer, un sentimiento. Yo no sabía nada, pero un sentimiento raro, ¿no? Una cosa de misterio que rodeaba eso. No se veía esto claro. Y ya empecé a lo que es médicos, a toda persona que entraba a mi alrededor. De luego todos iban con una buena dosis yo creo que, claro, llegó un momento en que yo creo que hasta los mismos amigos, que creo que abusé mucho de su confianza, porque cortésmente pues pero vamos, yo creo que en el fondo cuando me daba la vuelta dice, ya está el coñazo aquí de Manolo dándonos la tabarra. Y yo creo que lo mismo pues muchos médicos, compañeros. Y una cosa que me llamó la atención es que yo no sé, o sea, el desinterés, ¿no? O sea, no vi un solo médico de los montón de médicos. Hubo años que me dediqué a pasar, preparaba dosieres de trabajos fotocopiados,
Duesberg, de Kary-Mullis, el Nobel Kary-Mullis, una serie de científicos ahí, epidemiólogos, datos de todo tipo. Y yo, al cabo del tiempo, le preguntaba a estos compañeros que les había pasado esta información, si habían leído, aquello, y la mayoría no habían leído, en todo caso nunca oí un comentario que me dijera, bueno, sí, en algún caso algún amigo, oye, leí aquel trabajo, me parece, hay argumentos muy técnicos, pero otros son irrebatibles y tal, pero no... y hubo como unos 80 médicos en más de entre 15 y 20 años que le fui pasando información y yo vi que no. De hecho, al final dije, bueno, a médicos lo que hay que hacer es un par de hojitas pequeñitas, porque no leen, o sea que parece que lee más la otra gente. Yo no sé, habrá médicos que me contradigan. Mi experiencia es que los médicos, la mayoría no leen. Consultarán algo cuando tienen que consultar algún caso concreto o preparar unas suposiciones, pero yo no veo que tengan mayor interés. Yo creo que estarán más ocupados en otras cosas importantes, evidentemente que son más importantes. Está el Rayo Vallecano y está el fútbol y está todo eso. En eso sí que hay mucho interés. Y lo que me perdonen, pero lo digo sinceramente. Así las cosas, andando los años, lo curioso es que los argumentos más todavía contundentes son los primeros argumentos que planteó Peter Duesberg, cuando son argumentos que se refieren, parten ya incluso de que de que el virus existe, de que el test detecta el contacto. Sin embargo, curiosamente, los argumentos que incluso ponen en duda de que el virus exista y de que el test valga para algo, tardan más tiempo en salir. O sea, los aspectos más elementales aquí han sido los que han tardado más tiempo en salir a la luz. Y hoy en día parece ser que todos los datos apuntan a que en base a que no se cumplen los criterios para poder decir que acusar a un virus como causante de una enfermedad, primero hay que demostrar que ese virus existe. Bueno, pues eso parece ser que no se cumplen, y para poder decir que existe se tienen que cumplir unas condiciones que parece ser que no. Aquí están acusando a un supuesto agente infeccioso que no se ha visto nunca. ¿Dónde tiene que ser visto? ¿Dónde tiene que ser visto? En la sangre fresca de las personas. Aquí dicen que el virus se transmite por sangre. Bueno, pues tiene que verse en la sangre. ¿Cómo es que no hay una sola foto en veintitantos años del virus tomado de la sangre fresca de las personas? Pues claro, eso echa por tierra sin remedio todo esto al completo, ¿no? Porque esto no solo es necesario para poder acusar a ese agente infeccioso de la enfermedad. La primera condición de las enfermedades transmisibles dice que el agente infeccioso debe encontrarse en todos y cada uno de los casos de enfermedad en su sangre fresca, en cantidad que eso se sobreentiende, en cantidad suficiente para que pueda explicar la enfermedad. Ese dato ya no se cumple. Pero es que no solo el encontrar el virus en las personas, que estamos en una época donde llegamos a detectar hasta las partículas, o sea, tener evidencias directas de las partículas subatómicas. Un virus comparado con una partícula subatómica es algo inmensamente... es como si nos dicen que podemos ver una cabeza de alfiler, pero no podemos ver un dinosaurio. Pues eso no se lo cree nadie. Esto es tremendamente contradictorio. El virus no solo hay que encontrarlo ahí para poder acusarlo de la enfermedad, sino incluso por una cuestión para poder validar los test que se usan para detectar a la gente ese virus. Si ese virus no lo has visto nunca, no has podido validar los test. O sea, que esos test que se nos venden con el 99%, como que tienen el 99% de fiabilidad, es que en realidad esto lo ve hasta un niño. O sea, la fiabilidad de ese cero es un cero absoluto, no vale para eso. Es como si intentamos detectar en las personas algo que no hemos visto en las personas. Por ejemplo, pues cualquier cosa. El virus de la locura. ¿Existe el virus de la locura? Bueno, el virus no sé, de la calvicie, o el demonio. El demonio, pues bueno, un test para detectar el demonio. Es exactamente el mismo absurdo.
Si es algo que no hemos visto en el ser humano, no podemos detectarlo con ningún test. Y sin embargo, el convencimiento general de médicos, especialistas, de la industria farmacéutica, han hecho un negocio de esto, de los test, y sin embargo, pero es que las mismas compañías, de una forma encubierta, vienen a hacer referencia a ese mismo hecho. Inadecuación de los test a la hora de detectar. O sea, todos los test, el de carga, sea el de carga viral, sea el de ELISA y el Westerblot, advierten de que son las compañías que lo fabrican, de que son inadecuados por distintas razones, pero lo advierten. Incluso en el ELISA, el test ELISA, el fabricante del test ELISA llega a decir que de momento no hay estándar reconocido para establecer la presencia de anticuerpos. Eso quiere decir, está haciendo referencia a que no se ha validado con la propia detección del virus. Bien, tienes una gente que está siendo tratada con fármacos conocidos por la medicina, o sea, un virus que provoca inmunodeficiencia, y tú para matar ese virus usas unos productos que ya la propia farmacología que hemos estudiado, que conoce cualquier estudiante, dice que esos productos provocan inmunodeficiencia, y de hecho son una de las causas más conocidas. Usas unos test que en realidad para detectar algo que solo has visto en laboratorio, pero no has visto nunca en el ser humano. Claro, hablas de contagio, hablas de... Pero claro, esto está todo... Entonces esto, francamente, es demencial, es demencial. Yo como médico realmente siempre pensé que la medicina era algo un poco más serio, y realmente esto no sé, creo que aquí hubo una precipitación grande, se lanzó esto, claro, luego después cuando lees y cuando ves cómo surgió todo esto es una locura, es una locura. La teoría oficial del SIDA es que el SIDA es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual y que es causada por un virus denominado VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, cuando uno estudia con profundidad la información científica existente, y nunca antes en la historia de la medicina se había estudiado tanto una enfermedad como el SIDA. Sin embargo, desgraciadamente, el más del 90% de lo que está escrito sobre el SIDA está errado. El SIDA, para nosotros, los llamados disidentes del SIDA, no es una enfermedad infecciosa, ni es una enfermedad contagiosa, ni se transmite sexualmente y no es causada por el VIH. Ahora, ¿por qué? Por múltiples razones, pero la más importante es porque lo que se conoce como VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ni siquiera es un virus con existencia real. Los investigadores que supuestamente descubren al virus de la inmunodeficiencia humana o VIH en 1983 y 1984, el doctor Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París, el doctor Roberto Gallo en los Institutos Nacionales de Salud en Washington y el doctor Jay Levy en la Universidad de California, ninguno de los tres grupos de investigadores siguió la metodología aceptada por más de 30 años para el aislamiento de retrovirus. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque tenían ideas a priorísticas, o sea, ya tenían su mente fija y habían decidido desde antes de encontrar alguna cosa que esta era una enfermedad de transmisión sexual, viral y que era causada por un virus. ¿Por qué sabemos que tenía una idea priorística y que era fija? Porque de 2 años antes de descubrir el virus del SIDA, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, habían hecho una reunión con miembros de todos los países de la Organización Mundial de la Salud para explicar las normas para evitar la transmisión del SIDA. O sea, desde 2 años antes de que apareciera en escena el VIH, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos había decidido que era una enfermedad de transmisión sexual y habían dado las normas para evitar el contagio en los profesionales de la salud y en otras personas. O sea que es el mayor error que se ha cometido en la historia de la medicina. ¿Y por qué acontece eso? Ese error se cometió por muchas razones. Por el exceso de teoría germinal, o sea, pensar que todas las enfermedades son infecciosas, que todo es causado por el microbio, y porque el ser humano adora proyectar sus propios problemas y culpa a los microbios
o culpa a los inmigrantes, o culpa a los negros, o culpa a los terroristas de sus propios problemas en lugar de analizar sus propios problemas. Segundo, por el prejuicio homofóbico. Como los primeros casos del SIDA fueron en algunos miembros de la comunidad gay, pues se decidió arbitrariamente que era una enfermedad de transmisión sexual. Tercero, por la corrupción de la sociedad. Todas las esferas del establecimiento científico están corruptas. El doctor Roberto Gallo, director del Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que supuestamente descubre el virus del SIDA, no descubre nada. Él se roba una información que le envían sus amigos del Instituto Pasteur y con esa información hace una rueda de prensa el 23 de abril de 1984 en la ciudad de Washington a las 2 de la tarde y le informa a los científicos que investigadores del gobierno de los Estados Unidos han descubierto al virus del SIDA. Sin embargo, él no había descubierto ningún virus, ni había ningún virus para causar la enfermedad y él era el robo del siglo. Y lo más grave es que ni siquiera se robó un virus, se robó un hueco porque ahí no había absolutamente nada. Entonces, el prejuicio microbiológico, la homofobia, el racismo, el creer que el SIDA se originó en el África, es una cosa completamente racista en la mente y prejuiciosa, a priorística, en la mente de los investigadores americanos y europeos, decidieron arbitrariamente que el SIDA había comenzado en el África en algunos macacos o monos africanos y que los humanos del África tenían relaciones extrañas con los monos o se los comían o tenían relaciones sexuales con ellos y en esa forma habían adquirido el virus hace muchos siglos y que en la época del esclavismo ellos habían traído el virus a América y se había concentrado en algunas comunidades negras y que más adelante, en la década de los 70, cuando los homosexuales americanos decidieron tener sexo con negros del Caribe, en Jamaica, en Haití, en Trinidad y Tobago, se habían contaminado con un virus que había viajado 500 años antes en los esclavos. Eso va a ser recordado por la humanidad dentro de milenios como una de las ideas más atroces y más garrafales y más racistas creadas por la mente dogmática del ser humano. Y por último, la crisis del establecimiento científico es el otro factor que contribuyó a que se cometiera este error. Hoy en día no se hacen controles de los experimentos, la mayoría de los descubrimientos se hacen en ruedas de prensa, el investigador cita una rueda de prensa, llegan los periodistas y él dice que acaba de descubrir esto, pero no es como antiguamente que se presentaban los descubrimientos en un congreso o se discutían en una universidad, ahora no, se presenta en una rueda de prensa y los mismos periodistas apriorísticos y dogmáticos pues piensan que todo lo que les dicen es verdad y lo publican inmediatamente en el New York Times y en el resto de los medios del mundo. Entonces este error se comete debido a problemas de prejuicio microbiológico, homofobia, racismo, la corrupción social y la crisis del establecimiento científico. Ahora, nuestros puntos de vista sobre el SIDA son completamente diferentes. Es como lo expliqué al principio, es una enfermedad tóxica y nutricional causada por el alarmante incremento mundial de agentes tóxicos o de agentes estresantes para el sistema inmunológico de origen químico, físico, biológico, mental y nutricional. Algunos ejemplos para poder entender esto más prácticamente. Las mujeres que trabajan en Chile con las uvas para los vinos están resultando VIH positivas. Los esposos son VIH negativos. Los esposos piensan que las mujeres les están poniendo los cuernos en el trabajo. Y resulta que ellas están resultando seropositivas simplemente porque se están intoxicando con los agroquímicos y las condiciones de trabajo en los viñedos. Los mexicanos que trabajan en California, en los Estados Unidos, muchas veces son seropositivos. Entonces en Estados Unidos los acusan que están trayendo el virus de México y cuando llegan a México los acusan que están llevando el virus de Estados Unidos. Sin embargo, no hay ningún virus que esté viajando. Los mexicanos que trabajan en las condiciones infrahumanas en las fincas de California trabajan a destajo. Les pagan por el número de cajas de peras o de naranjas o de almendras que recogen en el día. Viven con pánico de que la migra los va a deportar. El paso por la frontera es terriblemente difícil, como todo el mundo lo sabe, y más ahora con ese muro gigantesco que está construyendo el gobierno paranoico de los Estados Unidos, un muro mucho más grande y mucho más costoso que la misma muralla china y que está siendo construido en el siglo XX. Entonces el mexicano tiene muchos problemas para pasar la frontera,
todo ese estrés, la tristeza de dejar a sus familias, trabajan en condiciones infrahumanas, un salario muy bajo, para ahorrar dinero come comida chatarra, McDonald's, perros calientes, pizza, vive triste, con miedo, tiene que mandar el dinero para México y por eso es que se intoxica su cuerpo y resulta cero positivo. Entonces ahí hay dos ejemplos de lo que es realmente el SIDA. Ahora, hay cada día nuevos grupos sociales que están resultando seropositivos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, las mujeres amas de casa o mujeres que trabajan en aseos domésticos están resultando seropositivas. Y no es porque en su trabajo estén teniendo una vida sexual muy agradable, sino porque en los trabajos lo que tienen es exposición a los detergentes de la limpieza que los están intoxicando. Cada día hay más detergentes en el hogar, para la madera, para los tapetes, para el cuero, para el vidrio, para cada una de estas cosas, y esto está intoxicando a las personas. Entonces, como decía yo al principio, el hombre en su locura ha creado una sociedad esquizofrénica, y el SIDA es una consecuencia de la esquizofrenia del ser humano. La única manera de controlarlo sería controlar la esquizofrenia del ser humano. Desde hace 27 años, y cada 2 años, los defensores del VIH como la causa del SIDA, junto con las compañías farmacéuticas, realizan una conferencia mundial. Por ejemplo, en 1998 fue en Ginebra, año 2000 en Sudáfrica, en el 2002 es en Barcelona, 2004 es en Vancouver, año 2006 es nuevamente en Barcelona, en Europa, y en el año 2008, este año en agosto, fue la 17 Conferencia Mundial del SIDA en la Ciudad de México. Es la primera vez que la Conferencia Mundial del SIDA se realiza en un país latinoamericano. Ahora, ¿qué es esta conferencia? Esta conferencia la organiza la Organización Mundial de la Salud, la ONU-SIDA, que es la agencia de SIDA de las Naciones Unidas, porque hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, se muere mucha más gente de cáncer, se muere mucha más gente de accidentes, se muere mucha más gente de suicidios, y sin embargo no existe Organización de las Naciones Unidas para el cáncer, ni Organización de las Naciones Unidas para los suicidios, ni Organización de las Naciones Unidas para los accidentes, y sin embargo existe Organización de las Naciones Unidas para el SIDA. Y ahí comienza uno a sospechar que hay muchas cosas sucias en esta cuestión del SIDA. Entonces, la Conferencia Mundial del SIDA la realizan estas organizaciones, pero toda es financiada por las compañías farmacéuticas o productoras de drogas como GlaxoSmithKline, como Abbott, como Merck y todas estas compañías, Pfizer, Schering, son las que organizan la conferencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen interés de vender sus productos. Es importante recordar en este momento que la industria más productiva en cuestión de dinero en el mundo es la industria militar. Y esto está aceptado por el Banco Mundial, que es una agencia de la agencia bancaria de las Naciones Unidas. El Banco Mundial acepta que la segunda industria más productiva del mundo es la industria farmacéutica, y dentro de la industria farmacéutica es la industria del SIDA. Ahora, ¿por qué es tan productiva? Es tan productiva porque nunca antes en la historia humana una enfermedad se le había entregado tanto al público como el SIDA. Y el mundo entero está en pánico, está con miedo del SIDA. Y este es el arma mejor que tienen los comerciantes y los industriales. Crea miedo y la gente va a comprar sus productos. Entonces se venden productos para el sexo seguro, para condones, guantes para el sexo seguro, una cantidad de parafernalia relacionada con el sexo, cuando esta enfermedad absolutamente no tiene nada que ver con el sexo. Pero además se han creado unos medicamentos que ellos llaman medicamentos antirretrovirales, que supuestamente destruyen al virus del SIDA que se supone sea un retrovirus. Pero esto tiene más de 100 años de estar en contra del conocimiento científico. Por ejemplo, en virología clásica, las enfermedades realmente causadas por virus no se tratan, porque no existen medicamentos para tratar los virus. ¿Por qué? Porque los virus son partículas que no son seres vivos, no son como las bacterias, como los hongos, como las riquecias, como los parásitos. Son partículas químicas que necesitan entrar dentro de una célula, vivir dentro de ella, meterse dentro de su ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, y es la forma de reproducirse. Entonces, la única forma de destruir virus es destruyendo las células donde ellos
viven, es la única forma. Y por eso es que no se usan medicamentos para tratar la gripa, ni la hepatitis, ni la poliomielitis, ni las paperas, ni otras enfermedades virales, sino que se espera que la persona con su farmacia interior, con su médico interior, pues salga de ese proceso. Sin embargo, con el SIDA es interesante. Cada día hay un medicamento antiviral o antirretroviral, como lo llaman, nuevo. Ahora, ¿por qué cada día hay uno nuevo? Pues porque ninguno sirve. Ninguno sirve porque es imposible matar un virus que no existe. Ahora, el primer medicamento antirretroviral que ellos descubrieron es la AZT o ácido timidina, que es un medicamento muy tóxico que se descubre en 1965 en los Estados Unidos como un quimioterapéutico para destruir células cancerosas. Y la Oficina de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos nunca aprobó el AZT para usar en humanos debido a su toxicidad. Sin embargo, en 1986-87, la doctora Margaret Fisher en Miami, el doctor Bob Berlin en California y otros investigadores sacan de nuevo el AZT de donde estaba guardado y lo proponen para ese veneno, porque se sabía que era un veneno para tratamiento de las personas con SIDA. ¿Y por qué lo proponen? Pues como de todas maneras el SIDA, ellos pensaban que era una enfermedad mortal y que todo el mundo se iba a morir, pues vamos a hacer algo que por lo menos mate las células, o sea, mate las células pero mata a la persona también. Y todas las personas que fueron tratadas con AZT desde 1985-86 hasta el 96, todas murieron. Este es la muerte iatrogénica, o sea, la muerte causada por la medicina más grave de la historia de la medicina. Y esto no es una acusación nuestra, esto es una cosa que está aceptada por los mismos médicos que defienden al VIH. Cuando nosotros nos hemos reunido con ellos en reuniones en Sudáfrica, en el Parlamento Europeo, ellos han aceptado que era cierto, que todas las personas que tomaron AZT antes de 1996, todos murieron. Sin embargo, en 1996 comienzan a utilizar unos medicamentos nuevos que ellos llaman inhibidores de proteasas, que se usan en cócteles, se dan 3 medicamentos diferentes a cada persona. Y con los inhibidores de proteasa ya la gente no se muere tan fácil, ya la gente se muere más tarde, pero de todas maneras se mueren todos. Por eso es que todos los días aparecen los programas que no hay cura para el SIDA, que no es una enfermedad todavía mortal, y que existen unos medicamentos que pueden mejorar a la persona, pero que la persona de todas maneras muere. Entonces, con estos inhibidores de proteasa, mejora la persona un poco. ¿Por qué mejoran? Porque tienen un efecto placebo muy grande. Cuando ellos fueron a comenzar a darse, pues se ha hecho una propaganda muy grande en el mundo entero por las compañías farmacéuticas de que es una droga que va a mejorar a la persona con SIDA. Y esta idea, pues, crea en la persona una esperanza, y cuando la persona la toma, pues mejora. Es igual a lo que sucedía en la década de los 50 en Estados Unidos, cuando la medicina tenía un problema con los vómitos del embarazo, y se decidió darle a las mujeres un medicamento, diciendo que era el mejor medicamento para el vómito del embarazo, y más del 99% de ellas dejaron de vomitar, y sin embargo lo que se les dio fue un vomitivo, una cosa que hacía vomitar. Ese es el efecto placebo que están utilizando ahora con el inhibidor de proteasa. El segundo efecto de los inhibidores de proteasa es que ellos son antibióticos. Entonces, si la persona tiene infecciones oportunistas por virus verdaderos, por parásitos, por bacterias, pues puede mejorar. Y el tercer efecto es que ellos son anticáncer. Entonces, si la persona tuvo un cáncer, puede mejorar. Y el cuarto efecto es que son antioxidantes transitoriamente. Entonces, si la persona los toma, puede mejorar su oxidación. Y toda persona seropositiva con SIDA tiene algún grado de oxidación. El problema con los inhibidores de proteasa es que todas las células humanas tienen proteasas. Entonces, cuando damos inhibidores de proteasas, estamos dando un veneno contra todas las células humanas. Ahora, ¿en cuánto tiempo la persona se muere? Se muere dependiendo de la constitución de la persona. Unas se mueren en un día, otras se mueren en una semana, otras en un mes, otras duran meses y otras pueden durar inclusive años. Aquellas con una constitución muy fuerte pueden durar muchos años con este veneno, pero todas las personas mueren. Esto es el absurdo más grande de la medicina. Utilizar un tóxico terrible como son los inhibidores de proteasa que destruyen todas las células para destruir un virus que jamás su existencia ha sido demostrada y para una enfermedad que es tóxica. Ahora, nosotros los llamados disidentes del SIDA estamos logrando curar la enfermedad en muchos lugares del mundo, en Brasil, donde yo trabajo, en México, Colombia, Argentina, Chile, en África, en varios países, en Alemania, en España, en Francia,
en Rusia, donde estuve recientemente en una conferencia sobre SIDA. ¿Usando qué? Estimulando la farmacia interior de la persona, estimulando el médico interior que todos tenemos y dando antioxidantes como vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc, selenio, ácido alfa-lipoico y así algunos productos naturales que sirven para estimular el sistema inmunológico. Entonces, curar el SIDA es muy fácil. El problema es que la persona decida curarse, porque si ella sigue con el miedo, con el temor, piensa que está infectada, que tiene el virus del SIDA, pues eso va corroyendo su sistema inmunológico debido a la psiconeuroinmunología y va a morir. Pero si la persona logra vencer el miedo, se convence que el virus del SIDA no existe, que ella no está infectada, que está un poco intoxicada, consigue desintoxicarse fácilmente y por eso es que las compañías farmacéuticas nos odian, puesto que nuestra propuesta de tratamiento es muy barata, es muy simple y no cuesta millones. Nuestra propuesta de tratamiento para el SIDA quiebra las compañías farmacéuticas actuales y crea una crisis económica aún mayor que la crisis en que está la sociedad contemporánea. Ahora, ¿qué sucedió en México en 2008? En el mes de agosto del 2008 se reúnen en México 24.000 activistas del VIH. ¿Por qué decimos activistas? Porque allí había pocos científicos, claro que también van algunos científicos defensores del VIH, pero la mayoría de las personas que van allí son activistas de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo financiadas por las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas les pagan sus viajes hasta México, les pagan la estadía, el hotel, a muchos de ellos les dan viáticos mientras están y muchos regalos. ¿Y en qué consiste esto? Es una semana, que es una feria de promoción de medicamentos. En México, por ejemplo, ahora yo he asistido a algunas de estas conferencias, asistí antes, ahora ya no puedo asistir porque tengo tantos enemigos y a México no pude parecerme porque tenía muchas personas que querían inclusive amenazar contra mi vida. Pero inicialmente, cuando no me conocían todavía, pues estuve en la de Ginebra en el año 98, estuve en el año 2000 en Sudáfrica, estuve en el año 2002 en Barcelona, pero ahora ya no podemos asistir los disidentes a estas conferencias porque nuestra seguridad y nuestra vida puede peligrar. Entonces, en esta conferencia fue histórico lo que se hizo. Aquí ya fue más descarado y más abierta la cuestión de las compañías farmacéuticas. Y por primera vez proponen ya no solamente dar antirretrovirales para las personas seropositivas o las personas con el SIDA, sino que ahora la propuesta de México es que todos los seres humanos del planeta Tierra debemos tener antirretrovirales en el bolsillo y que ya no necesitamos condones, sino que tenemos que tener esos antirretrovirales y que en el momento de tener alguna relación sexual ocasional, pues simplemente nos tomamos unos cuantos antirretrovirales. O sea que es una propuesta que es un negocio impresionante, pero que es un negocio basado en el intoxicamiento de los habitantes de nuestro planeta. Y lo más triste de todo es que las personas que habitamos en este planeta, muchos de ellos se van a dejar intoxicar con esta idea súper loca. Yo creo que nunca antes en la medicina había habido una historia más loca que esa. Por ejemplo, nunca a la ciencia se le ocurrió que la persona debía tomarse una penicilina antes de tener una relación sexual para evitar la sífilis, o que se tomara unos antibióticos antes de tener una relación sexual para evitar la gonorrea. Eso es una cosa absolutamente loca. Solamente la locura y la esquizofrenia de los científicos defensores del VIH ha llegado a tal grado y a tal extremo de dogmatismo que ahora proponen que las personas tomemos antirretrovirales antes de tener una relación sexual para evitar el contagio con el virus del SIDA. Entonces la reunión de los defensores del VIH de la 17ª Conferencia Mundial del VIH-Sida en la Ciudad de México pasará a la historia y será recordada como una de las conferencias más absurdas de la medicina en la historia de las ciencias en todos sus tiempos. Como periodista, veterano y conocedor de estos asuntos, ¿tú estás convencido, por ejemplo, no sé si de que el SIDA es otra cosa que no nos han contado bien, o directamente que puede que no exista el virus? A ver, lo que yo voy a decir lo pueden encontrar todos tus
televidentes, telespectadores, en la página web de nuestra revista, que está todo mucho más fundamentado a lo que podemos debatir sobre la marcha, ¿no? Yo no estoy para defender ni una postura de otra. Yo lo que quiero hoy es perfilar para tus oyentes lo que nunca escuchan en ningún medio de comunicación y que gracias a ti van a poder escuchar hoy. Y es que hay una parte de la comunidad científica muy importante que lleva 27 años, no ni uno ni dos, 27 años debatiendo contra la teoría oficial del SIDA. Y se puede debatir desde varios puntos de vista. Desde defender la existencia del virus, como hay algunos que la defienden, pero a cambio dicen que no tiene nada que ver con la enfermedad o que en cualquier caso puede ser una respuesta más a la enfermedad, o defender directamente, como hay otros importantes científicos que lo hacen, que el virus no existe. A partir de ahí dicen que los test no sirven, que no sirve tampoco la prueba del CD4 y que todas las pruebas gráficas que se han hecho o no son concluyentes o se hicieron sin los correspondientes controles para verificar que aquello era un virus existente. Por lo tanto, Antonio, y aunque sean titulares, permíteme, estaríamos ante una gran mentira de proporciones colosales. Estamos ante una gran mentira si tenemos en cuenta que no se le ha contado a la gente y mucho más a los enfermos toda la verdad. Porque si yo pregunto en esta mesa de qué murieron los dinosaurios, evidentemente va a haber posiciones encontradas. Hay un debate teórico, científico, porque la ciencia siempre es rebatir hipótesis. Pero en cambio en el SIDA se ha producido un fenómeno, y es que aquel que ha intentado decir lo contrario, fuera Segal en el tema de la arma biológica, o sean los científicos actuales, se ha ido a muerte a desacreditarle personal y profesionalmente. Y eso creo que es lo que no es tolerable en la sociedad, y a callarle. Y de hecho hay muchos médicos que hoy en día tratan a sus enfermos fuera de los tratamientos convencionales o protocolarios con antirretrovirales y no quieren hablar, porque evidentemente el sistema tiene muchos medios, hay mucho dinero invertido en investigación y en fármacos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, porque siempre ganan los mismos, las farmacéuticas. Es decir, se ha hecho un negocio de miles de millones de dólares desde que Robert Calo, el mismo día que anunciaba, fuera de todo protocolo científico, porque no se había publicado absolutamente nada, nada se había sometido a revisión, su teoría de la existencia del VIH, que por cierto en su documento, en el artículo de Science, habla de presumiblemente, ese mismo día había patentado un test diagnóstico. El mismo test en el que 3 años después, creo, se reunieron los dos presidentes, el de Francia y el de Estados Unidos, para repartirse las regalías, las ganancias. Desde entonces, todo ha sido un cúmulo de ganancias para las farmacéuticas a costa de, probablemente, y de lo que nosotros creemos como hipótesis, la salud de las personas que han muerto o aterradas porque se les decía que tenían el SIDA y era mucho peor. Creo que los que estamos aquí todavía recordamos esa sensación de no poder tocar, de no poder acercarte, no fuera a salivarte. Sí, como una peste moderna. Es decir, era la peste moderna.